Tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos son los derechos inherentes a todo ser humano por el solo hecho de existir, independientemente de su nacionalidad, fenotipo, religión, costumbres o cualquier otra condición. Entre derechos fundamentales y derechos humanos hay una distinción tradicional que, si bien ontológicamente resulta irrelevante, hay quienes le dan importancia. ¿En qué consiste esta diferencia? Tradicionalmente se considera que los derechos fundamentales se refieren a los derechos humanos reconocidos por la constitución política de un Estado, mientras que los derechos humanos se refieren a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Entonces, según esta diferencia, si un derecho humano se encuentra recogido en la Constitución, se llama derecho fundamental, y si solo figura en un tratado internacional, es un derecho humano. Esa diferencia me resulta forzada porque ambos derechos se refieren a lo mismo, son sinónimos, e incluso en cuestiones formales, cuando un tratado internacional que involucra derechos humanos es ratificado por el Estado, automáticamente esos derechos adquieren rango constitucional. Por eso, tanto en la forma como en el fondo terminan siendo lo mismo. Tampoco debería admitirse una argumentación que sostenga que la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos consiste en que los derechos humanos son lo abstracto y los derechos fundamentales lo concreto. O sea, que los derechos humanos serían los derechos en teoría y los derechos fundamentales son los derechos humanos cuando se plasman en una norma jurídica como la Constitución o un tratado internacional. Esta diferenciación sería incorrecta, porque tanto en la Constitución como en los tratados internacionales existen cláusulas abiertas que permiten la incorporación de derechos que no se encuentren positivizados en una norma jurídica. Un ejemplo de esas cláusulas abiertas es el artículo 3 de la Constitución, que señala lo siguiente: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. De esto puede generarse una controversia que excede la materia de este video. ¿A qué controversia me refiero? A la de si conviene tener una lista cerrada de derechos humanos o si los derechos humanos se pueden inventar mediante la política. Porque si se admite que los derechos humanos pueden inventarse mediante la política, se genera el riesgo de tener derechos humanos basados en el populismo. Considero que el reto para los liberales es definir la esencia de un derecho humano y cuestionar si se pueden admitir a los derechos sociales como derechos humanos. Porque si se siguen admitiendo como ahora a los derechos sociales como derechos humanos, cada vez más grande será la amenaza de tener a órganos jurisdiccionales en sede nacional e internacional promoviendo medidas socialistas, porque esos derechos sociales representan en la realidad obligaciones tributarias contra los individuos para que el Estado se financie y juega la farsa de garantizar derechos sociales. Gracias por ver este video, nos vemos luego.